bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mi
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Oh Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este programa, un programa especial para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre en el dolor, en el que nos ha causado a todos el terremoto, los terremotos en Venezuela. Padre amado, está todo bajo tu control. Sabemos que tú amas Venezuela, que tú quieres lo mejor para Venezuela, para todos los venezolanos, para todos los que habitan esa bella tierra. Y que esto sea una manera de convertir sus almas, sus mentes, sus corazones a ti. Que recurran a ti, el único Dios, el único que realmente tiene la salvación, el único que les puede brindar la ayuda, que no solo perece, que no solo es para esta vida, sino por toda la eternidad. Oh Padre amado, gracias te damos por la solidaridad, por tanta gente que se está moviendo, que está sirviendo, que está ayudando, que está dando lo mejor, que está dando de su tiempo, esfuerzo, sacrificio, para demostrar amor, para poder ayudar a todo el que está sufriendo en este momento. Fortalécenos a todos, ayúdanos a ser empáticos, a tener compasión y a brindarnos por entero. Gracias, Padre, sabemos que todo está en tus manos y todo está bajo tu control. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. De esa manera damos inicio a un programa especial, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Hoy une corazones, hoy une las manos que están en estos momentos, sacando a muchas familias, sacando a muchos niños que están bajo los escombros. Hoy nos identificamos y nos solidarizamos con Venezuela. Venezuela no está solo, todo el mundo está haciendo el llamado de donaciones, acogiendo el llamado de ser empático ante lo que está viviendo el mundo con Venezuela, porque todos somos Venezuela. Hoy en este programa especial queremos agradecerle a los colaboradores que se están uniendo a este programa que está dedicado para todas las familias, para que usted también, si todavía no sabe qué ha ocurrido en Venezuela, pues también acoja el llamado de ayudar a sus hermanos. Estará con nosotros el doctor Eduardo Cubero, quien desde la medicina general estará hablando de cómo nosotros podemos identificar las donaciones necesarias, los medicamentos y los insumos que realmente se van a necesitar ante esta catástrofe. Un terremoto puede ocurrir en cualquier país y ayer, el 24 de junio, ocurrió en Venezuela, nuestros hermanos venezolanos. Estará también con nosotros la doctora en nutrición, Yaderis Barreiro, quien también va a hablar desde la nutrición, porque en estos momentos hay muchos niños que están padeciendo de nutrición y hidratación y todo lo demás que conlleva una buena alimentación después que saquen a esos niños. Y como usted también desde la nutrición, desde los alimentos puede enviar donaciones. Estará también con nosotros la licenciada en Seguridad y Prevención de Accidentes, en este caso terremoto, la licenciada Alessandra Ontivero. Estará con nosotros también un fundador de una organización que es venezolano y está allá y es padre también de una hija con discapacidad, Istabiel Fernández. Y por supuesto un venezolano que también está en Curacao y está también recibiendo ayuda para llevarla a Venezuela y que sus familiares también están todavía allá, y Omar Correa. Así que vamos a iniciar inmediatamente con el doctor Eduardo Cubero, quien está desde Costa Rica y ha acogido este llamado especial para educar, para orientar y para también orientar a las personas que están desde Costa Rica, desde la República Dominicana, desde los Estados Unidos, desde Argentina, desde diferentes países, enviando donaciones. Específicamente nos va a hablar de lo que realmente en estos momentos Venezuela necesita. Muy buenos días, doctor, y gracias por acoger este llamado.
de este programa especial dedicado a Venezuela, al terremoto que sucedió un junio 24. Gracias, Carita, y un saludo cordial y un afectuoso abrazo a todos los venezolanos que están pasando por esta crisis. Realmente lo indispensable, y sé que vas a hablar más adelante de esto, es que Dios quiera, Venezuela tenga un plan de emergencias adecuado y adaptable a la situación que están viviendo. Porque es a partir del plan de emergencias que uno empieza a gestionar todas las necesidades que tenemos. Normalmente, durante una catástrofe como esta, con tantos fallecidos, tantos desaparecidos, con una situación de incertidumbre tan grande como se está viviendo, las crisis emocionales son lo primero que va a salir cuando tengan que identificar a familiares fallecidos, cuando se haya perdido lo que era parte del apoyo. Y esa crisis emocional tiene que ser compensada o sostenida a través de la escucha de personas que ojalá tengan por lo menos una capacidad mínima de comprensión de la situación que están viviendo, no aconsejar, sino simplemente escuchar y ayudarlos a entender la situación. Posteriormente, vamos a tener todo lo que son las descompensaciones por enfermedades crónicas que tengan los pacientes o las personas, como es diabetes, como es hipertensión, como es incluso cáncer. Los pacientes con problemas cognitivos o motores que necesitan de apoyo constante. Todos ellos tienen que tener un lugar, y creo que ya hay varios países que han ofrecido hospitales móviles para poder generar el bienestar a este tipo de pacientes. La alimentación es un factor importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Generalmente, y para todos aquellos países que estén en busca de llevar algún tipo de ayuda, se necesitan alimentos no perecederos. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos enlatados, agua potable, porque es una de las principales carencias que suceden en este tipo de situaciones. Necesitamos enlatados, necesitamos arroz en bolsa, leche de larga duración, para poder suministrar la alimentación básica necesaria a toda la cantidad de damnificados que van a encontrarse. Necesitamos también que exista, y creo que ya está llegando lo que es el apoyo de cirujanos, ortopedistas y demás especialistas en ese campo para compensar todo lo que es la parte de heridos que muy probablemente se hayan encontrado durante toda esta situación. Doctor, ahí iba. ¿Qué es lo primero que dentro de la medicina se hace cuando se saca a una persona de un terremoto? ¿Cuáles son los primeros chequeos? ¿Qué se le suministra? ¿Cómo es el proceso? Ok, cuando tenemos un paciente o cuando tenemos múltiples pacientes, como este es un espectáculo, lo primero que hacemos es catalogarlos en verde, amarillo o rojo. Los verdes son aquellos que tienen heridas leves, que pueden salir caminando por sus propios medios. Amarillos son los pacientes que necesitan un poco más de ayuda, pero que no están en riesgo su vida. Y los rojos son aquellos pacientes que están en una situación crítica y que necesitan ser atendidos prioritariamente. Entonces, estos pacientes son los primeros. Los equipos de rescate están capacitados para catalogar a estos pacientes. Se hace una evaluación general de los pacientes y se traslada según el criterio. Principalmente, primero los rojos se tienen que trasladar a unidades especializadas o unidades, hospitales móviles, donde tengan los equipos apropiados para manejarlos. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en esto? Fracturas, heridas expuestas, pacientes que han perdido el conocimiento, pacientes sumamente deshidratados, niños golpeados que tengan alguna complicación, pacientes descompensados de sus patologías que necesitan inmediatamente ser compensados porque están con insuficiencia respiratoria, porque están con dificultad o con problemas cardíacos. Esos son los que hay que atender inmediatamente. Entonces, esos son los que se trasladan primeramente a esos centros. Y ahí es donde entran en juego todos los equipos de atención primaria para poder hacer efecto sobre ellos.
Posteriormente se atienden a todos los demás pacientes, a los amarillos como secundarios, y por último atienden a los verdes. No porque sean menos importantes, sino porque su vida no está en peligro. Entonces, la idea es tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles a través de los insumos que tengamos en ese momento. Por eso es tan importante tener los medicamentos adecuados, los equipos quirúrgicos adecuados, incluso, ¿por qué no? No estamos exentos de que alguna mujer en estado de embarazo pueda dar a luz bajo el estrés y las circunstancias que estamos viviendo, y hay que movilizarse en ese campo. Ha aumentado la cifra de muertos a 1.719, pero ¿qué pasa cuando pasan los días? Hay todavía personas vivos y también la temperatura aumenta. ¿Qué pasa en ese cuerpo? ¿Qué pasa en esos cuerpecitos que, si bien sabemos, hay una cifra bien grande de niños todavía bajo los escombros? Bueno, mientras más pasen los días, las posibilidades de sobrevivir son menores. Hay deshidratación, no pueden tomar líquidos, hay falta de comida. Entonces todo eso puede ir afectando. No sabemos qué tan heridos están, si tienen un peso sobre ellos, si tienen heridas expuestas, las cuales se pueden infectar y pueden llevarlos a una septicemia, o sea, una infección generalizada del cuerpo. Ya pasado 8 días, aunque ayer me llegó precisamente la notificación de un rescatista de Costa Rica, allá en Venezuela, me lo pasó la Cruz Roja, que a pesar de haber pasado ya los 8 días, que se supone que ya pasamos la etapa de rescate y nada más recolección de cuerpos estamos ahora, hay personas vivas. Lograron rescatar a una señora. Entonces, no tenemos que perder las esperanzas, pero tampoco tenemos que crear expectativas ajenas a lo que realmente puede suceder. En este momento, ya después de 8 días, las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Y como te digo, pasamos de la parte de rescate a la parte de recuperación. Entonces, es complicado, es doloroso, pero sí, las posibilidades van, aunque yo sé que la gente, los rescatistas, tienen un corazón enorme y van a seguir buscando personas con vida. Generalmente ellos nunca se rinden, pero sí, por expectativas es muy difícil. Todavía existen 50.000 personas desaparecidas. Pero está la parte de, sé que como doctor y médico general, y ya para cerrar con usted, porque sé que tiene que ir a ver pacientes, está la parte del trauma. ¿Qué se les recomienda a estas personas después que están rescatadas? ¿Cuál es el seguimiento que se les recomienda? Después del rescate y curar sus heridas, se necesita apoyo emocional, apoyo psicológico a todos esos pacientes, a través de psicólogos, trabajadores sociales, coach, cualquiera que pueda, pastores como Jorge, que puedan apoyar y que puedan escuchar por el dolor y la frustración. Generalmente se lleva un proceso largo, existe el síndrome de tensión postraumático que puede durar años en un paciente y al cual tenemos que prestarle mucha atención. No es simplemente ya pasó la emergencia, ya estabilizamos a los pacientes y se dejan ir. Hay que darles acompañamiento por el dolor, la frustración y todo lo que ellos vivieron. Incluso están viviendo y vivirán durante todo el proceso de recuperación. Entonces es muy importante no descuidar la parte emocional y afectiva de estos pacientes. Recordemos que el amor, el sentirse acompañado, el sentirse que son importantes, es fundamental para la recuperación de los pacientes y para mejorar lo que va a ser en el futuro su estado psíquico. Doctor, queremos agradecer su participación en este programa especial donde todos somos Venezuela, donde estamos tratando de aportar precisamente ese granito de arena desde nuestro programa informativo a una comunidad que quizás en muchos lugares del mundo necesitan orientación y necesitan información. Muchas gracias, doctor, por siempre estar atento a este programa y a las informaciones que se dan aquí.
En estos momentos se encuentra con nosotros también la licenciada en Seguridad y Prevención en Accidentes, la licenciada Alessandra Ontivero, quien hoy nos va a orientar un poquito breve de lo que ha pasado en Venezuela, en lo que quizás podemos hacer durante un terremoto y después de un terremoto. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, licenciada Alessandra. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días y a todos, saludos a toda la gente que nos escucha. Un gusto poder compartir lo que sé con ustedes. Así es, cuéntanos, ¿qué informaciones valiosas tiene quizás para algunos familiares que se van a conectar desde Venezuela o quizás para aquellos que no han tenido la mala experiencia de estar en un terremoto, que quizás necesitan orientación qué hacer durante y después de un terremoto? Mira, es muy importante el aporte que podemos hacer todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me llegó mucho la situación de Venezuela porque en mi provincia existe ese riesgo alto de movimiento sísmico. Es más, hace aproximadamente 16 años ocurrió un sismo, pero no a ese nivel, en mi provincia, que duró 10 segundos, de 6,1 era la intensidad de ese movimiento sísmico. En otros lugares, alejado a la capital, se observó que se cayeron escuelas, por ahí que faltaban mantenimiento. Justamente por eso también hay que priorizar lo que es el antes, el durante obviamente, y ahora ya vamos viendo el después de un movimiento sísmico, y ya en este caso sería un terremoto porque prácticamente destruyó con tanta energía todo lo que estuvo a su paso. Sabía que he tocado un tema que realmente no estamos mirándolo. La economía en Venezuela estaba deteriorada. Las infraestructuras no se le estaba dando mantenimiento por el mismo asunto económico que está transcurriendo en Venezuela. Esto también permite que los edificios tengan un mal mantenimiento y quizá pues se haya todo como involucrado junto el terremoto y que se cayeran tantos edificios, y de ahí viene también muchas pérdidas que han ocurrido. Sí, sabemos que fue una magnitud grandísima, pero cuando no se le da mantenimiento también, quizás un edificio agrietado que el dueño no puede darle mantenimiento, pues también eso conlleva a que haya un mayor impacto de pérdida de vida, lo que ocurrió en Venezuela. Una de las cosas que yo escuché, me pareció muy importante lo que escuché de un ingeniero venezolano, es que también es importante desde la creación del edificio, ya sea una casa, ya sea un edificio. ¿Por qué? Porque también se tiene que investigar qué pasó. Hay edificios antiguos que siguen en pie y otros edificios más nuevos que se derribaron. Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, y analizar si no hubo por ahí corrupción. ¿Por qué? Porque un empresario va a querer muchas veces ahorrarse hoy en lo que es la infraestructura de tan importancia que es, y pasa esto. Supuestamente hace 200 años ocurrió también un sismo en Venezuela, y lo que había dicho y escuchado yo de este ingeniero venezolano es que a los ingenieros civiles le hacen estudiar la parte de sismo en su país, digamos, como en Estados Unidos el fuerte de ahí que es que las estructuras resistan los vientos. Entonces cada lugar diferente del mundo tiene su propio peligro, su propio riesgo en sí. Por eso es importante desde el inicio, desde una casa, cómo la vamos a construir. En cada país, en cada lugar existen las normas de construcción y evalúan si tiene la construcción columnas sismos resistentes. ¿Qué significa eso? Que el edificio tiene que oscilar, tiene que moverse, y en caso de esta clase ya de terremoto, liberar la energía y no quebrarse, ¿no es cierto? Y darme la seguridad de que yo, aunque esté en el 12º piso, pueda evacuar por la escalera de manera segura. Entonces, justamente ya eso va a ser una investigación, y en el tiempo
qué es lo que pasó con el edificio, no tan solo el mantenimiento, por eso siempre esto es en el antes. ¿Cómo lo construí? ¿Cómo fueron las bases? ¿Cumplen o no los requisitos Y de sobre seguridad? todo el terreno, en qué terreno se construyó, que eso también juega un papel muy importante. Así es, así es. Bueno, por eso me llega mucho lo de Venezuela. Nuestra provincia está en movimiento sísmico constante y acá en lo que sería la ciudad de Salta, todos los planos de una casa o de un edificio van para ser visados por un colegio de ingenieros que evalúan si están bien hechos los cálculos, si va a soportar esa carga el edificio. Y ante todo es para despertar y preguntarle a las personas, ¿qué tan segura es tu casa? Tal vez tu casa le está faltando una columna, ¿no es cierto? Y eso podemos hacer hoy de verificar con un especialista cuán segura es mi casa. Ya desde Ok, los Alessandra, vidrios. ¿qué hacer en medio del terremoto? Ya empezó el terremoto, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese momento, ¿no es cierto? Si nuestra casa es segura, buscar un lugar para protegernos de la caída de algo, ya sea un ventilador, el vidrio por ahí puede ser muy, si no es un vidrio con seguridad, se cae, se rompe y nos puede generar lesiones. Entonces, buscar en la posición de seguridad que justamente resguardecernos todo esto es como una posición bolita abajo de una mesa que sea firme o al lado de algún ropero, placar, algo que sea que tenga la posibilidad de protegerme. ¿Por qué? Porque vemos también que en los edificios se llega a caer algo y me genera ese triángulo, ese espacio vital que puede ser de que yo me quede ahí hasta ser rescatado en el caso de un movimiento tan fuerte como en Venezuela. Excelente. Y ya después del terremoto, ya estoy quizás atrapada. ¿Qué hago? Muy ¿Cómo me bien. manejo? No solamente la parte Perfecto. emocional, sino la Ujú. parte de safe, de salvación, de yo decir, estoy aquí, pero ¿qué miro a mi alrededor para yo poder, pues, quizá perdurar más tiempo hasta que me vengan a rescatar? Y es prácticamente ahí, ya en el inicio se recomienda tener una mochila en el cual tenemos una radio, un silbato, una linterna. Son formas, si es que llegáramos a tener esa mochila, tal vez no, pero nos queda ahí, depende de cómo quedemos ahí, porque puede ser que estemos lesionados, que solamente nos quede, no vamos a beber agua si estamos ahí atrapados, necesitando la ayuda de alguien, cuidando nuestra propia energía vital. Ahí es a donde mucho más se activa nuestro cerebro reptiliano, que lo único que quiere hacer es sobrevivir y toda esa energía, cuando escuchen a otras personas, poder gritar fuerte para dar una señal de vida, de que sigo vivo, que alguien me pueda ayudar. Excelente. Tus recomendaciones finales ya ante esta tragedia, este terremoto que se ha llevado más de 1.719 vidas y que todavía 50.000 están desaparecidas en Venezuela. Bueno, ante todo mis oraciones para todos los hermanos venezolanos, porque es una situación horrible. Lo peor también va a venir después, cuando saquen a toda la gente, el tema de el agua potable, el tema de las enfermedades que puedan llegar a pasar. Es muy lamentable y también todos tomar conciencia, por ahí si vamos a un lugar, evaluar si ese lugar tiembla mucho o no. En Chile también hay esta clase de sucesos, ocurren tsunamis también, y proteger nuestro hogar, proteger los lugares de trabajo, practicar con simulacros y bueno, ser un poco más conscientes de eso, que nos pueda pasar, que nos puede pasar y empezar a prepararnos. Dios quiera nunca nos pase, pero si llegara a pasarnos, consultar y averiguar para evitar más peligros. Muchísimas gracias, licenciada en Seguridad y Prevención de Accidentes, la licenciada Alessandra Ontivero. Gracias por estas informaciones y esta orientación tan valiosa. Señores, estamos haciendo
un programa especial dedicado a nuestros hermanos en Venezuela. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con un venezolano que está desde Venezuela y nos va a dar las informaciones más claras de lo que está sucediendo allá. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía. Una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en nuestro programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Hoy un programa especial dedicado a nuestros hermanos en Venezuela. En Venezuela, el 24 de junio ocurrió un terremoto que se ha llevado la vida de más de 1.719 personas. En estos momentos hay 50.000 personas todavía reportadas que no se encuentran. Está con nosotros nuestro hermano, nuestro amigo, pastor, escritor, también padre de una persona con discapacidad, que nos gustaría también que esta área de esa incertidumbre que se vive cuando hay un terremoto y se tiene una persona con discapacidad, que hay que cargarla, que está en silla de ruedas, ¿qué se hace en un caso así? Está él también ayudando a organizaciones, a instituciones y desde su fundación también acudiendo a los centros, llevando esas raciones necesarias para seguir adelante, para seguir dándole el apoyo a sus hermanos, a su familia en Venezuela. Muy buenos días, bienvenido a tu programa, Isabel Fernández, como siempre, siendo colaborador incansable de este programa. Gracias por la invitación. Estamos súper contentos una vez más de estar aquí con ustedes. Trabajando mucho en todo lo que estaba pasando, poniendo nuestro granito de arena y seguimos aquí avanzando. Estamos para que pregunten lo que quieran saber y para responderles. ¿En qué ciudad te encuentras y dónde fue que ocurrió a la distancia donde tú estás el terremoto? Ok, nosotros estamos en una ciudad que se llama Los Teques, estado Miranda. Estamos a 20 kilómetros de la capital del país y a 40 kilómetros de la ciudad que ha sido más afectada. En nuestra ciudad hubieron algunos casos, pero no tan fuertes. Sí, en realidad hubieron unas casas que colapsaron. En Caracas hubieron algunos edificios, pero lo más fuerte fue en La Guaira, que es lo que casi siempre se ve por las noticias. Allí sí fueron más de 100 edificios que colapsaron. Y bueno, todavía están en labores de rescate. Todos los días estamos tratando de ir. Nosotros nos hemos abocado como fundación y como familia a asistir a centros después que han ido los refugiados, las personas que estaban allá, que se quedaron sin hogar, las han colocado en plazas, en sectores públicos. Y bueno, hemos estado allí llevando alimentos, pañales, carpas, iluminación, todas estas cosas. Y sobre todo hemos hecho como la Fundación Amor Incondicional, hemos llevado también recreación a los niños. Estuvimos el día domingo en un lugar donde habían más de 300 niños entre 2 y 14 años. Y bueno, estuvimos allí, le llevamos sí alimentos, pañales, otras cosas.
pero también le llevamos un tiempo de recreación porque hay muchos niños que quedan marcados tanto psicológicamente como emocionalmente. Y pudimos compartir con ellos allí un tiempo, estuvieron, se rieron, disfrutaron, hablamos con ellos, después de la recreación nos sentamos a compartir con ellos un rato, a hablar, y es parte de lo que estamos haciendo, llevando las ayudas directamente al lugar que se necesitan, no la estamos dejando en ningún centro de acopio, no la estamos dejando en ningún lugar, sino que nos movemos hasta allá, un equipo que aparte de la fundación que tenemos, nos hemos unido con otras fundaciones y estamos llegando directo al lugar donde está la necesidad. Tengo una pregunta que quizá va a ser chocante, pero es necesario hacerla. Y tú como cristiano, yo como cristiana, Jorge como cristiano, Yaderis, la doctora que está aquí acompañándome hoy desde el estudio, como cristiana, tengo que hacerlo. ¿Es justo que pasara esto en un país donde hay tanta necesidad, donde la carencia económica, alimenticia y de progreso está pues a flor de piel, que han vivido una transición muy fuerte de presidente, de proceso difícil? La pregunta que quizás muchos, no nosotros, ¿dónde estaba Dios? Y tú me vas a responder, eso no funciona así, papá. ¿Me puedes explicar un poco? Eso no funciona así, papá, exactamente. Mira, decir que si es justo o es injusto no nos toca a nosotros, no somos jueces para decir, quizás desde nuestra lógica podríamos verlo como injusto. Pero hay una frase que me ha estado rondando en la cabeza todos estos días y es que yo sigo confiando en Dios aunque no entienda lo que esté pasando. Y de hecho eso lo aprendimos nosotros como familia. Como tú dijiste, somos padres de una niña con discapacidad y al principio no entendíamos, pero seguíamos confiando en Dios y hoy en día todas las cosas que hemos hecho, como la fundación, incluso las ayudas que estamos dando, se nos han abierto puertas porque hace 16 años nació Victoria con una condición y nosotros nos fuimos preparando y quizás Dios usó esa preparación para este tiempo, para ver las cosas que estamos viendo que son muy fuertes, pero para que también gente confíe en nosotros porque han visto un trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo y lo tenemos en las redes sociales y dice, bueno, a esta gente es confiable, podemos enviarle una ayuda y sabemos que va a llegar. Entonces, así como eso, es también lo que pasó ahorita el 24. No creo que sea casualidad que el estado más afectado fue el mismo que hace 27 años, en el 2000, en el año 99, también sufrió algo muy fuerte con una vaguada que hubo y hubieron muchísimos fallecidos también. Y ahora 27 años después se repite la historia, justamente el terremoto allí en la zona más afectada. Entonces no somos quien para decir justo, sí sabemos que Dios está allí en cada persona que vemos, en cada alma que se logra salvar. No entendemos por qué, pero seguimos confiando en Dios y seguimos agradeciendo por las personas que aún podemos ver y que están con vida todavía. Ahora bien, dentro de las donaciones que estuvimos hablando esta mañana, que son más necesarias, vemos como muchas personas están acudiendo a llevar ropa. Cuéntanos tú, ¿qué es lo que realmente Venezuela necesita en estos momentos? Bueno, principalmente oración. Nosotros somos creyentes fieles de la oración y hemos visto muchos resultados. Pero aparte de la oración, fíjate, ya están, la mayoría de los centros están abarrotados de ropa. Hay demasiada ropa. Sabemos que eso es lo más fácil quizás de donar de momento. Comida, si se necesita, obviamente comida enlatada, productos no perecederos, mucha hidratación, insumos médicos, pañales desechables. Es impresionante, nosotros compramos pañales, llevamos, se acaban, siguen pidiendo y llevamos más. Eso hace mucha falta. Pero también para la mano de obra, fíjate, nosotros tenemos varios amigos que estamos bajando La Guaira y en los primeros días, hasta hoy fue que pudimos comprar 5 linternas, gracias a Dios, pero hasta los primeros días estábamos trabajando con la linterna de los celulares, alumbrando con eso, sin protección alguno. Entonces hay muchas cosas que no se ven que también es necesario. Por ejemplo, estamos consiguiendo mucha donación para bajar a La Guaira, pero hay que pagar, hay que llevarle un vehículo y ese vehículo hay que ponerle combustible. Entonces muchas veces la persona dice, bueno, pero que lleven la ayuda, sí, pero hay que pagar, hay que poner combustible para bajarla. Entonces hay muchas otras cosas
que hacen falta y que no se notan. La gente se aboca simplemente a la comida y a las medicinas, pero esa comida y medicina hay que llevarlas en motos la mayoría de las veces para poder llegar a los lugares o en carro. Lo otro que a mí me causa un poquito de ruido por ahora, y quiero aprovechar esta plataforma tan prestigiosa para compartirlo, es que ahorita estamos en los primeros 5 días, hay mucha gente queriendo ayudar, muchísima, le damos gracias a Dios, estamos súper agradecidos con el mundo entero. El mundial en realidad se está viviendo aquí en Venezuela porque tenemos ayuda de todos los países, pero este es un proceso que lleva tiempo. ¿Qué va a pasar de aquí a un mes? De aquí a 2 meses la gente va a seguir ayudando, va a seguir colaborando. Entonces me hace un poquito de ruido. Comentaba con mi esposa anoche que en estos primeros días, sí, ok, está mucha ayuda, pero hay que saber administrarse. Y me llama mucho la atención el ejemplo de lo que hizo José cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Que guardó? Que guardó un 20%. Exactamente, a eso iba. Y aunque suene mal, quizás dices, bueno, pero a nivel de ayuda, estamos en esa temporada de las 7 vacas gordas, recibiendo mucha ayuda. Y creo que el llamado es que apartemos una porción para que cuando venga el tiempo de las vacas flacas y ya no estemos recibiendo tanta ayuda, nosotros podamos seguir colaborando. Porque esto no es algo de una semana. Vi una de las noticias de un hombre muy experimentado que estaba aquí, que ha estado en los mayores desastres mundiales, y él decía que esto era como la combinación del 9/11 allá en Estados Unidos y Gaza, para que tenga la idea de la magnitud de lo que está pasando aquí. Aparte de eso, que Venezuela no es un país que tenga una cultura de terremotos o de temblores. Aquí era muy esporádicamente que tú sentías un temblor. Entonces no estamos educados a nivel de qué hacer, qué no hacer, cómo responder. Entonces todo esto es nuevo para el pueblo venezolano, y la mayor mano de obra que ha estado ayudando allí día y noche es el pueblo mismo venezolano. Son los que están allí día y noche, personas que se van, se quedan allá 2 días, vienen, se bañan en su casa en otras ciudades, regresan otra vez. Conseguimos unos motorizados que viajaron más de 8 horas en motos, y estoy hablando de motos, no motos de alta cilindrada, en motos pequeñas, durante más de 20 horas para llegar al lugar a ayudar. Entonces, una vez más podemos ver que el latino, el venezolano, es guerrero y ha salido adelante. Y bueno, esas son las cositas que debemos estar pendientes, las ayudas que necesitamos, las ayudas que casi no se ven, y saber administrarnos, porque dentro de un mes no sabemos si los ánimos estén igual que ahorita para ayudar. Esperemos que sí, pero esto es algo que lleva mucho tiempo. Y bueno, realmente estamos muy compungidos de corazón con esta noticia de lo que ha pasado en Venezuela estos días. Y yo quiero decirles a ti que estás con nosotros en el programa, que es más propicio el momento de tener siempre en nuestro pensamiento una oración por Venezuela. Hoy se ha hablado de muchas cosas, de ayudas, de necesidades, de que quizás ahora estamos todos muy emocionados mandando ayudas. Es cierto que esto no acaba ahora, va a tomar tiempo. Y yo quisiera que cada uno de nosotros tuviera en nuestra mente en cada momento del día una oración por Venezuela. Pedir al Señor que pueda estar siempre su misericordia con estos hermanos. En este momento sé que es indescriptible lo que ustedes están viviendo, están sintiendo. En este momento yo sé que definitivamente es difícil decirle alguna palabra de aliento. Tantas familias que están sufriendo. Sí, decir que estamos con ustedes, decir que apoyamos, decir que Dios está con ustedes y que nuestras oraciones no van a faltar. Y pedir a que todos siempre nos recordemos, porque como acabas de decir hace un momentito, esto quizás este ánimo de estar ayudando y todo por la emoción de estos primeros días, pero mantengamos eso. Así es.
Así es, y mencionaba una parte también que me llama mucho la atención, es muchos niños que han quedado huérfanos. Sí. ¿Cómo usted puede ser voluntariado? ¿Cómo usted puede ir cubrir áreas donde hay muchos niños que están durmiendo en campamentos, en las calles, porque todavía no se le ha identificado sus familiares? Vaya y pregunte en qué puedo ayudar, que hasta ayudándolo a pintar, como decía Isabel, cantándole, haciéndole esos momentos quizás para que ellos puedan olvidar un poquito ese trauma que han vivido, porque van a volver otra vez a recordarlo. Isabel, de verdad, gracias por todo lo que hace. Si tiene otra información que agregar, el área de la discapacidad, ha visto muchos niños con discapacidad, no mencionar solamente la física, sino con autismo, el TDAH, que están viviendo estos momentos difíciles, que se encuentran no solamente con el trauma, sino también con padres desaparecidos. Sí, es una de las partes que también toca mucho y es muy fuerte, porque en lugares que hemos ido encontramos también personas y niños con discapacidad, con Down, con autismo. Y bueno, como todos aquí el público sabe que ellos no todos reaccionan de la misma manera a todo esto. En nuestro caso, nuestra niña tiene parálisis cerebral y ese día nosotros, bueno, la agarramos cargada, bajamos, pero ella sí sabía que pasaba algo, pero en realidad no estaba bien. Entonces ya ahorita ella, nada, mi papá me bajó corriendo por las escaleras y después me subió y listo. Pero hay otros casos que no son iguales. Y en realidad en todas las veces que hemos salido nos hemos encontrado siempre por lo menos uno o dos niños que estén así. Lo más fuerte es ver los niños que de repente no tienen sus papás, verlos dormir ahí, perdonen. Es muy doloroso porque tú estás allá, tú estás viviendo eso en carne propia, estás viendo con tus propios ojos lo que está pasando. Es desgarrador, señores, lo que está sucediendo en Venezuela. Yo no puedo ver imágenes porque me pongo de una vez a llorar, porque tengo un grado de empatía, yo creo que más que cualquier ser humano, hacia el dolor que el otro puede estar viviendo, o imaginarme lo que esa persona está viviendo en estos momentos, pero ver que me llena mucho de sorpresa y la cantidad de niños que han sido enterrados en escombros y que han sido salvados. Me llena de una gratificación. Sé que muchos no han podido salir, pero el rescate que han hecho en su mayoría han sido de niños. Eso, si puede hablar de eso un poquito, Isabel, o si ha notado eso, porque yo lo he notado. Sí, la mayoría de rescates ha sido de menores de edad. Y la gente puede decir que es bueno porque los jóvenes son más fuertes o tienen más resistencia, pero para mí ya después de las 72 horas es milagro. Después de 72 horas todos los que han sido rescatados hasta hoy han estado rescatando personas y para mí todo eso es milagro y todo eso es ver que Dios es bueno. Si la gente a veces me dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde quieres ver? ¿Dónde puedo ver a Dios? Bueno, míralo allí. Una persona después de 5 días sin agua, sin comida y que todavía está vivo, míralo allí en todas estas personas voluntarias que están ayudando. Mira a Dios allí. Hay un caso de un piloto que llegó con una ayuda humanitaria y cuando se bajó se enteró que toda su familia no había resistido y lloró un rato y se paró y siguió trabajando. Entonces son demasiados casos, aunque la gente publica a veces más lo malo, pero también hay muchas cosas buenas. Sé de primera mano, he visto personas que se les cayó su casa, pero tienen allí todavía y están cocinando para darle a los rescatistas, para alimentar a las personas que están ayudando. Entonces, de verdad hemos visto algo muy bueno en la humanidad. Una de las cosas que comentaba también con mi esposa es que, bueno, aquí en Venezuela hubo un momento que hubo demasiados motorizados. Fue como una invasión de motos que ya era molesto para manejar, pero todos esos motorizados son los que están sacando el pecho por Venezuela ahorita, porque son los que están llegando a los lugares más vulnerables con sus motos a trabajar. Entonces, nada, aquí seguimos dando el todo por el todo. Ahorita mi esposa y yo venimos llegando de
registrarnos como rescatistas, tuvimos que sacar un permiso para poder ingresar a esa área porque ya es fuerte estar allí. Acabamos de hacerlo. Sí, y se están reportando ya, tú sigues diciendo que son 5, pero son 6 días. 6 días donde el cuerpo ya empieza a oler los fallecidos con la temperatura, y las personas que están enterradas, que están vivas. Se está pues prolongando los días precisamente por las condiciones, y lo que estamos es orando de que puedan encontrarlo. Isabel, si tiene alguna información de donación, a quién llamar o a dónde acudir, por favor, este es tu momento para despedir tu tiempo en este espacio. Sí, bueno, no tengo problema, cualquier cosa pueden comunicarse con Raquel Quesada, que sí, porque no, es totalmente transparente. Ella les puede escribir, ella les puede dar mi contacto privado o hacen las donaciones a ella, le dicen esto es para Venezuela y ella lo hace llegar a nosotros, y ahí siempre estamos también reportando. A veces la gente... Pero cualquier cosa, si te quieren escribir directamente a tu WhatsApp. Bueno, vamos a dar el número, es más 58 412 730 7758. Repito, más 58 412 730 7758. Ahí te podemos recibir por Binance, o también tenemos un cel de una fundación que está registrada y pueden aportar por allí también. Me escriben al privado y ahí vamos contactando. Excelente, pues agradecida de Dios, no porque los demás hayan perecido, pero sí sabe el aprecio y el amor que le tengo a tu familia, de que ustedes estén bien y estén a salvo. Seguimos pues transformando el mundo, y ustedes lo están haciendo con las ayudas desde donde pueden hacia sus hermanos en Venezuela. Con nosotros está la doctora en nutrición, precisamente Yadira Ibarreiro, para hablar de qué alimentos enviar, cuáles son las maneras de enviar para que las personas que están sacando se estén hidratando, y qué tipo de vitaminas también pues enviar. Sí, fíjense, cuando estamos frente a un caso como este, los alimentos, ya se ha hablado varias veces de los alimentos no perecederos. Cuando llevamos alimentos enlatados, verificar que tengan fecha de vencimiento bien lejos, verificar que estos alimentos enlatados, principalmente los que más aporten proteínas, por ejemplo, en este momento se requiere alimentos ricos en proteínas, porque ahí gran parte de personas no tienen suficiente alimento y requieren de proteínas para tener mejor condición física, más cuando se tiene varios días sin comer. La hidratación sí es urgente y necesaria, pero no solo la hidratación con agua, sino también la hidratación con sales de rehidratación oral. Así que las soluciones de electrolitos y sueros orales le hace bien en este caso también que puedan enviarse. El tema de los medicamentos sí también es necesario, porque gran parte del trabajo que se está haciendo en rescate requiere mucho apoyo de ciertos medicamentos. Entonces es importante, si usted es del área de la salud, que usted pueda preparar algún tipo de caja, de box, donde puedan enviar medicaciones, vamos a decir medicamentos generales, tanto para niños como para adultos. En cuanto a la alimentación, también enlatados tenemos las frutas, podemos conseguir fruta enlatada, eso también son nutrientes importantes en estos casos. Y el hecho de que de manera general nosotros podamos ver si en el caso de que estés en este momento allí y que puedas ir a asistir, verificar el estado de los niños. Fíjense que los niños muchas veces dejan de comer por el estado de ansiedad y de estrés en el que están envueltos. Entonces, enfocarse en ver cómo se brinda ayuda a que los niños sí coman, tal vez detenerse a ayudar en que los niños puedan comer, darle la comida. Cualquiera que pueda ser voluntario en esto sería muy bueno, porque sabemos que los adultos sufren
pero los niños sufren y muchas veces no lo pueden expresar como nosotros los adultos. Y parte del no expresar implica una nutrición que va a ser deficiente. Entonces debemos de prestarle atención a eso, trabajar también en lo que es el cuidado, la exposición al sol. Muchos de ellos están en esas casas de campaña, en esos lugares, pues ver cómo se puede apoyar ese cuidado de la piel, para que también no vayan a incurrir en ningún tipo de otro trastorno a nivel de lo que es su piel. Y doctora, hay muchos de los rescatistas, muchos de los rescatistas sufren cortada. No se cuidan porque su enfoque es cuidar y sacar a los demás. También la parte de nutrición. Muchos duran 24 horas hasta 17 horas sin alimentarse, sin beber agua, porque su enfoque también es en rescatar. Entonces, siempre he dicho que para ayudar a otros tenemos que ayudar a nosotros. Yo sé que son momentos bien difíciles, pero la nutrición de parte también de los rescatistas es sumamente importante. Mencionó la parte de los niños, que muchas veces olvidamos eso, de que un niño está traumatizado y que por tal no quiera comer, o porque quizás su mamá no la tiene alrededor, o su hermanito, o su papá. Es muy importante trabajar en estos niños, como Isabel lo está haciendo desde la canción, el juego, e invitarlo a comer. Así es. También si usted es una persona que maneja la parte del área psicológica, pues brindar apoyo en esta área es muy importante en estos momentos para tantas personas que en este momento están teniendo un impacto mental bastante fuerte, y que definitivamente se requiere ese apoyo no solamente en los damnificados, sino también en los mismos rescatistas, puesto que ellos están recibiendo un impacto que puede afectarles emocionalmente. Esto es algo que también debe de tomarse en cuenta. Y como dijiste, los rescatistas muchas veces descuidan su alimentación y ellos necesitamos que estén bien. Así que si usted está en ese alrededor y puede apoyar a un rescatista dándole un frasco con agua, un frasco con electrolitos o suero oral, o simplemente dándole un bocadillo, algo que pueda en ese momento ellos así rápidamente consumirlo, eso también es importante para que ellos puedan seguir trabajando pero no descuidándose. Vamos a hacer una pausa comercial y con esto cerramos la primera entrega de este especial de Venezuela. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a retornar con nuestro querido Jorge Friada, que está ahí, el doctor en neurología, el doctor José Javier Moreno se va a conectar también con nosotros para hablar desde Venezuela qué está pasando dentro de la pediatría, los niños que están recibiendo, y vamos a continuar también con la doctora Yaderis Barrero, quien está haciéndonos el acompañamiento en vivo hoy desde el estudio. Tenemos esta primera parte donde despedimos el programa y después de la pausa continuamos con más de la segunda parte del apoyo que le estamos dando a nuestros hermanos en Venezuela con el terremoto sucedido junio 24. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Flies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, ¿Qué hacemos? Misani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada. Tú lo cortas ahí, entonces yo entro como segundo programa. Trauma y propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía. Una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada.
Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada en esta oportunidad con muchos colaboradores, dándole ese apoyo, esa mano, extendiendo esa mano necesaria que necesitan nuestros hermanos en Venezuela. Quiero recordarle a aquellos que se acaban de conectar que este pasado junio 24 sucedió un terremoto de una magnitud sumamente grande y la pérdida en la actualidad ahora es de 1.719 con 50.000 desaparecidos. Han estado rescatando a muchos niños, a muchas mujeres y la pérdida de familiares, familias que se han desintegrado por quizás la muerte de muchos familiares, el trauma que ha ocurrido en toda esta familia y en toda esa nación de Venezuela ha sido bien impactante, tanto que también ha impactado a todo el mundo. El mundo se ha devolcado llevando provisiones, enviando donaciones y ayuda. Rescatistas de toda parte del mundo han estado llegando para ayudar a sacar a la víctima que en estos momentos todavía en el día 6 se encuentran enterradas dentro de los escombros. Con nosotros se encuentra también nuestro compañero Jorge Friade, que desde la neurociencia va a hablar el impacto que está creando esto en nuestra familia y cómo podemos superarlo, en qué podemos enfocarnos. Sé que muchos han perdido muchos familiares y que muchas veces es difícil preguntarle, enfócate en lo positivo, cuando no hay nada positivo en que nosotros enfocarnos. Muy buenos días, Jorge. Gracias por estar con nosotros en esta segunda entrega del programa. Muchas gracias, querida Raquel. Gracias por esta oportunidad que nos das de ser parte de un reconocimiento a todo el pueblo venezolano, a tanta gente que está sufriendo en ese país hermano, en el que todos tenemos además amigos, familiares. Es una gran oportunidad para justamente demostrar amor, demostrar solidaridad, cooperar. Tantas veces nos preguntamos cómo podemos servir, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar al otro? Bueno, esta es una gran oportunidad que se nos presenta a todos. En todos los países se están organizando campañas de ayuda. Lo han dicho con mucha propiedad. La necesidad que hay, la necesidad es gigantesca. Yo tengo, por ejemplo, a mi hijo Martín, que tú lo conoces, está ahora en la Embajada de Venezuela, aquí en Montevideo, organizando desde la Universidad de la República Oriental del Uruguay, donde él estudia Relaciones Internacionales. Bueno, está organizando junto a un equipo ayuda solidaria, recabando para enviar a Venezuela, como lo están haciendo desde tantas organizaciones, desde tantos países. Me gusta eso que acaba de mencionar, porque muchos se preguntan, pero no estoy en Venezuela, ¿cómo yo puedo ayudar? Pregúntese, averigüe, llame a muchas instituciones y organizaciones, como mencionaba Jorge, que desde su espacio están recibiendo donaciones y están separando las raciones y los alimentos y quizás la medicina para ser enviada, o quizás con llamada, porque muchas veces desde la embajada los familiares quieren saber por sus familiares, es uno que están en los Estados Unidos y quieren estar llamando a Venezuela o otros centros para saber de sus familiares. Qué bonita manera de nosotros enfocarnos en el servicio y poder ayudar desde su país a nuestros hermanos en Venezuela. Exactamente, exactamente. Tenemos que ser muy creativos y muy respetuosos también con todo lo que está pasando, porque siempre lo decimos, no es hacerlo a nuestra manera, sino hacerlo a la manera correcta, de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y siempre el amor se demuestra con acciones, siendo solidarios, más que nada preguntándonos qué es lo que necesita el otro, no tanto lo que yo quiero dar. Lo decían, hay mucha ropa, muchas donaciones de ropa que llega un momento que ya no saben qué hacer con todo eso, cuando en realidad quizás lo que más se está necesitando en este momento es alimentos no perecederos, medicinas, agua potable. Bueno, ponernos en contacto con autoridades que están organizando en todos nuestros países, en todas las ciudades,
hay movimientos, hay instituciones que están dedicándose a esto y esto es muy importante, que seamos parte, como este programa, como Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, que se dedica justamente a servir, a brindar por entero esa ayuda solidaria a todo el que tenga oídos para oír. Me haces acordar una frase de la Madre Teresa de Calcuta, porque a lo largo del programa mucha gente se estará preguntando dónde está Dios justamente cuando pasan estas cosas. Y ella decía, nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Yo creo que ahí está la clave, querida Raquel, de enfocarnos en lo bueno, enfocarnos siempre en las tragedias. Hay un lado positivo, lo decíamos recién, la solidaridad, todo lo que es la cooperación, el mover de la gente que quiere dar, que quiere ayudar, que quiere servir, que no se queda cruzada de brazos diciendo yo no puedo hacer nada o estoy muy lejos o que se encargue otro. No, lo asumimos como una responsabilidad cada uno. Y esto, como lo decimos siempre desde las neurociencias, en el neurocoaching es esencial. Primero darnos cuenta de lo que está pasando, de lo que están sufriendo tantos prójimos. Tú lo decías, si hay 50.000 desaparecidos en este momento, es porque estamos hablando seguramente de 50.000 personas fallecidas. Y es una cifra colosal, gigantesca, que no podemos imaginarnos muchas veces. Es un estadio lleno de personas que en Venezuela han perdido la vida o la están perdiendo en estos días, luego de los terremotos gigantes que han ocurrido. Sí, porque han habido varias réplicas. Jorge, con nosotros también está una doctora en nutrición que también ella le va a hacer un llamado de los alimentos, porque de repente yo puedo decir, tengo latas de habichuela de más sin cocinar en mi despensa, eso lo voy a mandar a Venezuela. ¿Qué usted recomienda de alimentos enlatados ya ready para comer que se pueden enviar a Venezuela? Bien, tenemos las frutas que ya vienen listas, solo es destapar y comer. Si vas a consumir algún tipo de frijol, debe ser un frijol que ya tenga previamente alguna condimentación, o sea, frijoles ya previamente condimentados, listos. El atún, a veces hay unos atún que vienen con vegetales, otros que vienen ya listos, solo es destapar y comer. El hecho de que se busquen hay algunos tipos de cereales que también vienen enlatados, que vienen listos para comer. En sentido general, tratar de que si son carnes o algún tipo de embutidos, que sean cosas listas para comer, para que solo sea destapar y comer, porque sabemos las dificultades que tienen para la preparación de los alimentos. Sí, porque hay muchos que necesitan refrigerio o quizás algunos que necesitan pues una temperatura adecuada para ellos pues tener un periodo más largo. Entonces es importante identificar esos alimentos. Jorge, cuando hablamos de la empatía, del amor hacia los demás, ¿cómo nosotros podemos identificar el dolor y qué podemos hacer desde nuestros hogares? Es una muy buena pregunta, porque si algo se enfocó siempre Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue en la compasión. Hoy hablamos más de empatía que de compasión, pero están relacionados, es lo mismo. Es el ponernos en los pies del otro, en el lugar del otro, pero pensando, como decíamos hace un rato, en las necesidades puntuales que tiene el otro. Es compadecernos por el otro, por lo que está pasando. Y hay un término que estamos utilizando mucho en coaching, en psicología, desde hace varios años, que es la palabra resiliencia, que es una palabra tomada de la física, de la química, en cuanto a que designa la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial después de ejercer sobre él una fuerza que lo deforma. Es la capacidad de los metales de deformarse y volver a su estado anterior. Y proviene, ¿saben de qué palabra proviene? Del latín salio, que se traduce como saltar.
antecedido por el prefijo re, indica repetición o reanudación. La resiliencia o entereza es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión, independientemente de la situación. Querido Jorge, yo creo que eso es lo que está viviendo todo el pueblo venezolano, una experiencia donde quizás muchos se han roto, pero con su resiliencia van a seguir adelante, van a vivir de la experiencia. Quizás también la parte de los arquitectos, muchas cosas que aprender, muchos errores que se debieron de evitar, o quizás era la voluntad de Dios. Me gustaría que finalizara con un mensaje a nuestra comunidad en Venezuela para que también nuestra doctora haga lo mismo para nosotros cerrar este espacio especial dedicado hoy a nuestros hermanos en Venezuela. Tú lo has dicho, es una gran oportunidad de aprender. Yo creo que de las tragedias también se aprende. Aprender a confiar en Dios, aprender a depender en ese Dios que nos ama, que quiere lo mejor para Venezuela, que quiere lo mejor para los venezolanos. Cuando pasan estas cosas, mucha gente tiende a echarle la culpa a Dios, pero no reconocemos que el ser humano le ha dado las espaldas a Él. El ser humano ha decidido vivir a su manera, como dice la canción, a mi manera. Y Dios nos está llamando, Dios nos está mostrando que hay una única manera de vivir una vida plena, abundante y llena de sentido, y es a su manera, a la manera de Dios. Por eso, invitarlos a reflexionar, a pensar y fundamentalmente a confiar en Dios. De esto van a salir adelante, van a salir fortalecidos, pero queremos además que salgamos todos juntos, que seamos parte de un mover en el que ese aprendizaje sea aprender a vivir cada día mejor. Excelente, gracias amigo por acoger este llamado de unión en Venezuela, de extenderle ese mensaje que realmente de esperanza que necesitan ellos. Doctora, su mensaje final para nuestros hermanos. Bien, nuestro momento de definitivamente estar unidos es ahora. Que dolor se está viviendo en este momento, pero al mismo tiempo ha sido beneficioso por la unión, por la solidaridad, pidiéndole al Señor que sigamos así, somos hermanos. Sé que en este momento hay personas que necesitan de alguien que vaya y les dé un abrazo, necesitan que alguien pueda acercarse. Tú y yo quizás ahora no estamos, algunos de los que están aquí viendo el programa, no estamos en Venezuela, pues nosotros podemos colaborar mandando lo que nosotros podamos ubicar para apoyar, ya sea alimentos no perecederos, ya sea en contacto con áreas de personal médico que puedan enviarse medicamentos, ya sea por medio del apoyo con la oración. Y si es posible, tú que estás allí, pues ir a ayudar a las personas que están allí, a hacerle la vida distinta. En este momento necesitan palabras de aliento, pero los niños sobre todo necesitan un cambio de ambiente. Tú puedes ayudar. Si es en tu mano poner el hecho de aportar ese granito de arena, de poder ponerte a las órdenes, hazlo. Así es. Todo podemos desde el amor convertir lo simple en algo especial. Y recuerda siempre que hay espacio en nuestro corazón precisamente para Venezuela, precisamente para esos hermanos que hoy necesitan hacer un cambio en ellos. Así que de esa manera despedimos nuestro programa especial dedicado a nuestros hermanos Venezuela. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto,
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.